Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet. Mi nombre es Sandra. En el día de hoy les traigo un lindo proyecto. Vamos a elaborar un tapete para los pies con retazos de trapillos de trabajos anteriores. Como pueden observar, tengo acá diferentes colores que vamos a utilizar: verde, gris, verde oliva, marrón. Los materiales que vamos a utilizar también son cinta métrica, una aguja para trapillo y tijeras. Esta aguja que voy a utilizar es número 6. Empecemos con el proyecto en el día de hoy. Bueno, empecemos. Yo voy a hacer una tira aproximadamente de 21 cadenetas. Después medimos con la cinta métrica para ver cuánto nos da la tira. Aquí hacemos nuestro nudo deslizado. Ok. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Oh, la veo como muy corta. Vamos a echarle, a ver, vamos a medir cuánto mide. 21 más será. Yo quiero que el tapete que vamos a elaborar nos mida 40 centímetros y mide 20. O sea que hay que echarle 18 más. Vamos a medir. Le di 42 cadenetas en total. Yo quiero que mi piecero, aquí está, mida 40 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer de 50, entonces le echan un poquito más. Si lo quieren hacer de 45, le echan más cadenetas. Ese va a ser el ancho del piecero. Y lo que vamos a tejer de aquí para arriba, entonces, el largo del piecero. Bueno, acá vamos a empezar. Levantamos con 1, 2 cadenetas, que esa para nosotros va a ser nuestro primer punto. Voy a hacer un punto alto por cada cadeneta. En cada cadeneta vamos a hacer un punto alto. Así le vamos a hacer a toda la vuelta hasta llegar al final. Tomamos la lazada, metemos en el que sigue, tomamos hebra y sacamos. Así nos tiene que ir quedando. Voy a marcar, tomo mi marcador y marco mi primera puntada, que fue esta. Y así le vamos a hacer hasta que lleguemos al final de la tira. Y nos vemos allá. Llegamos aquí al final, hicimos nuestra última vareta completa. Vamos a levantar con 2 cadenetas, volteamos el tejido, tomamos lazada y en este punto que vemos aquí, en este, es donde vamos a iniciar con un punto bajo. Hacemos una cadeneta, tomamos lazada y en el mismo punto hacemos nuestro punto bajo. Luego tomamos lazada, nos saltamos un punto en el que sigue, sacamos nuestro punto bajo, hacemos cadeneta, tomamos lazada y ahí en el mismo punto nuevamente hacemos un punto bajo. O sea que vamos a hacer 2 puntos bajos, nos saltamos una cadeneta,
2 puntos bajos, nos saltamos una cadeneta, 2 puntos bajos. Y el primero se inicia solamente con un punto. Y al finalizar también tenemos que finalizar con un punto. Saltamos, tomamos lazada, sacamos nuestro punto bajo, tomamos cadeneta, tomamos la lazada, metemos en el mismo punto, sacamos nuestro punto bajo. Y así saltamos este punto y metemos acá. Así le vamos a hacer toda la tira hasta que lleguemos al final. Tomamos la cadeneta y volvemos a meter en el mismo punto para sacar nuestro punto bajo. Hagámosle y nos vemos al finalizar allá. Aquí ya estamos llegando al final. Metemos en la cadeneta donde metemos los 2 medio puntos. Tomamos lazada y aquí vamos a hacer nuestro último punto que les decía, que es un solo puntito, solo acá, y acá iniciamos con un solo puntito. Ya va tomando forma, le vamos acomodando con las manos, como ya sabemos que esto es trapillo, es tela, lo vamos moldeando con nuestras manos para que vaya tomando la forma. Vamos para la segunda vuelta, entonces vamos a levantar 2 cadenetas, que es nuestro primer medio punto bajo. Aquí donde hicimos la cadeneta separando los 2 medios puntos que hicimos en la misma cadeneta, ahí es donde vamos a meter para hacer los otros 2. Hago una cadeneta y vuelvo a meter ahí y saco mi medio punto. Luego buscamos el otro, la otra vez, porque se forman como una B, que es aquí. Ve que voy a hacerle de nuevo para que vea que saltamos. Esta que está acá, nosotros la saltamos. Vamos a meter es aquí donde está la B. Sacamos, hacemos una cadeneta y ahí mismo vamos a meter para sacar nuestra segunda B. Vamos a marcar para que no se nos pierda el primer punto. Ahí ya marcamos. Tomamos lazada, saltamos este punto y aquí, ahí vemos, ahí la B que hicimos en la vuelta anterior, que la separamos por una cadeneta, ahí vamos a meter para sacar nuestro medio punto. Ay, Dios mío. A ver, se zafó. Ok. Hacemos la cadeneta y ahí mismo tomamos para hacer nuestro segundo. Saltamos este punto, esta cadeneta. Aquí está la B, miren, ahí se las muestro. Separadita de la cadeneta que hicimos, ahí metemos. Sacamos nuestro medio punto, hacemos la cadeneta, en el mismo punto hacemos nuestro medio punto. Así le vamos a hacer toda la vuelta hasta que lleguemos acá a este extremo y ahí nos vemos. Saltamos este, aquí está la B, metemos, hacemos una cadeneta y sacamos nuestro próximo medio punto. En esa cadeneta que nosotros hacemos es donde en la vuelta que sigue vamos a meter los dos medios puntos bajos. Vamos a hacer nuestra última B. Hacemos la cadeneta de separación, metemos en el mismo punto y sacamos el medio punto. Luego tomamos lazada y aquí en el último es donde hacemos uno solo. Levantamos con 2 cadenetas y volteamos tejido. Bueno, así se hacen todas las vueltas. Aquí llevamos la primera que fue de varetas completas, 2, y voy a hacer una tercera y después hacemos cambio de color y allá nos vemos. Bueno, voy a enseñarles el cambio de color. Aquí ya yo corté porque vamos a cambiar de color. Entonces hacemos el nudito deslizado que ya lo sabemos hacer.
no cerramos el medio punto con el gris, sino con el chocolate. Entonces metemos aquí y hacemos una cadeneta y la segunda cadeneta para voltear. Lo vamos a hacer de nuevo muy despacito para que vean. ¿Ok? Aquí voy a hacer mi último punto, saco, dejo hasta ahí, luego hacemos mi punto deslizado, saco mi punto deslizado por acá, hago una cadeneta y 2 cadenetas para voltear tejido. Yo estas 2 hebras, después cuando termine el tapete, le hacemos 2 nuditos fuertes y lo cortamos con una tijera. Volteamos el tejido y vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Me salto el primer punto y aquí donde está mi B, donde hice la cadeneta de separación, saco mi medio punto, hago una cadeneta, vuelvo a meter en el primer punto y hago mi otro medio punto. Tomo la lazada, salto la cadeneta aquí donde está la B o donde hicimos la cadeneta de separación, hago la cadeneta y vuelvo en el mismo punto y sacamos el medio punto. Vamos a marcar nuestro primer punto. Vamos a hacerle así a toda la vuelta y nos vemos al finalizar. Ya vamos a hacer nuestro punto final. Aquí medio punto, hacemos la cadeneta y volvemos a meter ahí nuestro otro medio punto para formar la B que formamos con una cadenita. Y aquí en el punto final es donde hacemos un solo punto o medio punto, como le llamamos. ¿Ya? Siempre hacemos 2 cadenetas para levantar tejido, porque hacemos uno al final para que nos quede así rectecito. Bueno, vamos a hacerle así hasta que hagamos otro cambio de color. Bueno, acá yo he hecho ya varias vueltas de retazos de colores diferentes. Vamos a hacer la última con este tono gris para finalizar en gris. Ya les había explicado cómo hacer el cambio de color. Vamos a explicarlo nuevamente. Hacemos el nudo deslizado. Aquí en el último punto vamos a meter el tono gris. Jalamos y lo metemos con cuidado. Sacamos una cadena y 2 cadenas. Vamos a repetirlo para que vean cómo es. Este es el último punto. Yo no termino de cerrarlo, lo dejo hasta ahí. Entonces, en este tono gris hacemos un nudo deslizado. Aquí está. Y meto, saco una cadena, 2 cadenas. Jalo acá y acá yo hago 2 nuditos fuertes y después corto. 1 y 2. ¿Ok? Damos la vuelta al tejido y entonces hacemos las últimas vueltas. Hago una cadena, vuelvo, meto en el mismo punto y saco. Tomo la lazada,
meto aquí en el que sigue, hago una cadena, tomo lazada, meto en el mismo punto y saco mi medio punto. ¿Ven? Así le vamos a hacer toda la vuelta hasta que nosotros tengamos el largo deseado. Más o menos lo voy a hacer como de 70 centímetros de largo. Ya hice 3 acá. Vamos a hacerle así. Hacemos 1, 2, 3, 4 vueltas. Finalizamos y nos vemos allá. Bueno, aquí ya llegué al final. Ya vamos a terminar el último punto. Termino con una cadeneta y jalo. ¿Ok? Me midió. Con la cinta les voy a medir el ancho. 56 centímetros de ancho. Y de alto midió 37 centímetros. Ok. Yo corté varias tiras, que ya coloqué algunas acá para adelantar, de los retazos, y cada tirita las corté de 15 centímetros de largo. Entonces, acá donde terminamos, yo voy a colocar una tira para poder hacer un nudo con esta, y así sellamos más fuerte. Doblamos la tira por la mitad, así. Buscamos aquí para meter, meto la aguja, ahí la metemos, aquí, ok, metemos y sacamos por acá. Ok, cuando sacamos, apretamos bien fuerte. Entonces yo voy a hacer un nudito con este acá, o hagamos 2 para que nos quede bien fuerte, y uno que habíamos hecho son 3. Ok, cortamos para que más o menos nos quede. Esta nos sirve para otra tira. Este es como el remate. Ok, esta nos sirve para una tira que en el siguiente nudo metemos. O se nos salió. Ok, nos quedó por fuera. Vamos a meterlo nuevamente. Ahora sí, cada vez que meto una, yo le hago un nudo. Ok, si lo vemos más largo, entonces lo cortamos para que nos quede del mismo largo. Y así vamos a meter, de todas estas vamos a meter una de cada color. Vamos a meter ahora una crema. Vamos a pegar las tiritas de este lado. Tomamos una, 16 centímetros. Si las quieren más larga, la pueden hacer entonces de 17 o 18 centímetros. Vamos a meterla acá.
aprieta y le hace un nudo así con el chocolate. La cuadran que quede en el medio y la meten y la jalan por acá. La jalan fuerte y le hacen un nudo. Después cogen la gris y así la hacemos hasta que finalicemos. Bueno, ya hemos terminado el tutorial por el día de hoy. Quedó precioso el piecero. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y les haya sido muy útil mi explicación. Nos vemos hasta un próximo tutorial y que mi Dios los bendiga grandemente a todos. Bye.